Recientemente se ha publicado un nuevo estudio sobre un viejo conocido de los orígenes de la evolución de nuestro linaje, Ardipithecus ramidus. Y este reciente artículo se ha centrado precisamente en un tema muy recurrente cuando se habla del origen y evolución de nuestro linaje: cómo se desplazaban los primeros homininos y cómo fue apareciendo este bipedismo que parece que nos caracteriza. En este caso, este nuevo estudio que se ha publicado analiza sobre todo la anatomía del tobillo y en concreto el astrágalo, un hueso clave para comprender durante la locomoción cómo se transmite el peso corporal de un pie a otro o qué clase de movimientos podría llegar a efectuar su tobillo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de el canal de la Fundación Palarc. Aquí, Francesc Cascó, el Pacozoico, vuestro paleontólogo de confianza. Y hoy vamos a meter mucha caña de evolución humana, de registro fósil y de anatomía. Y es que hoy vamos a hablar de este artículo que se ha publicado recientemente acerca del tobillo de Ardipithecus ramidus, uno de los representantes, bueno, no de los más antiguos de nuestro linaje, pero digamos que fue todo un bombazo cuando se publicó porque era anterior a los australopithecos y ya tenía ciertas características para hablar de él como de hominino. El nuevo artículo analiza su posible movilidad del tobillo y eso tiene implicaciones muy importantes acerca de su locomoción. Cómo transferiría el peso de un pie a otro durante el hecho de andar, durante la acción de desplazarse, qué clase de movimientos o posturas podría adoptar este tobillo, y esto es clave para poder entender cómo se desplazaban estos primeros homininos. Y todo esto con este estudio del tobillo, en concreto del astrágalo, este hueso tan específico. Y es que puede parecer un detalle anatómico muy concreto, un hueso del tobillo, pero este tipo de estudios a partir de uno o pocos huesos, pero que son fundamentales en la locomoción o en los movimientos, estos estudios son fundamentales para poder responder una pregunta que los paleontólogos en general o los paleoantropólogos en concreto llevan haciéndose mucho tiempo: ¿cómo? Cuando empezamos a caminar erguidos. Pero bueno, para ponernos en situación, porque no sé si recordaréis bien algo acerca de este Ardipithecus ramidus, porque sigue siendo importante Ardi después de 30 años después de su descubrimiento, vamos a volver al principio. Los primeros restos de Ardipithecus ramidus fueron descubiertos en Etiopía en los años 90 del pasado siglo XX por parte del equipo de Tim White. Desde el primer momento quedó claro que se trataba de un hominino muy antiguo, ya que estos huesos aparecían en estratos de alrededor de 4,4 millones de años, lo que lo situaría además en un punto muy interesante de nuestra evolución, porque estaría muy cerca del momento de divergencia entre el linaje de los chimpancés y el linaje humano. Los fósiles que se encontraron de Ardipithecus ramidus en aquel momento eran muy delicados y bastante fragmentarios. Durante años el equipo trabajó en su recuperación, en su preparación y restauración, y finalmente en 2009 se publicaron estudios muy detallados, sobre todo sobre el famoso esqueleto parcial al que se le apodó Ardi. Y esto fue un punto de inflexión en la paleoantropología moderna, no solo por la antigüedad y ese momento cronológico importante en el que aparece este Ardipithecus, sino porque, al parecer, en este yacimiento se había podido recuperar mucho más material del que en principio nos podíamos creer. Además de este esqueleto parcial apodado como Ardi, se encontraron restos que se interpretaron como pertenecientes a varios individuos: fragmentos de cráneos, de mandíbulas, dientes, pelvis, huesos de los brazos, de las piernas, de las manos, de los pies, vértebras y elementos del tobillo. De manera que, aunque no tuviéramos esqueletos 100% completos, teníamos la bastante representación de diferentes puntos anatómicos de diferentes individuos como para obtener muchísima información acerca de cómo era este hominino y empezar a hacernos preguntas sobre cómo vivía. Los dientes permitieron hacer inferencias acerca de alimentación y de dieta. Incluso también aportaban información evolutiva. La pelvis también, como os podéis imaginar, aportaría información sobre su postura y sobre este posible bipedismo incipiente. El pie y el tobillo eran potencialmente interesantes para este estudio sobre su locomoción y la posible capacidad de desplazarse tanto por el suelo como encaramándose a las ramas, cosa que también podríamos llegar a resolver gracias al estudio de sus manos y sus muñecas, ya que se podía llegar a comparar su anatomía con la de chimpancés, gorilas o humanos modernos u otras especies de homínidos extintas, pudiendo llegar a saber cómo podían usar o potencialmente cómo podían haber llegado a usar esas extremidades anteriores. Gracias a toda esta gran cantidad de material y de información que podíamos ir obteniendo, que empezó a cambiar mucho la imagen que teníamos de los primeros homininos. Y es que en evolución humana o en biología evolutiva en general, muchas veces lo que encontramos no son siempre organismos que pueden tener características más o menos primitivas, más o menos modernas o derivadas. La evolución no funciona modificando al mismo tiempo todas las características de un mismo individuo. No modifica todo el cuerpo
de los individuos de una especie, vaya. De hecho, no hay ni un ritmo evolutivo ni una dirección o sentido evolutivo. De manera que distintas partes de la anatomía pueden sufrir diferencias en esta presión de selección y se pueden llegar a conservar algunas características ancestrales, mientras empiezan a abundar otras características que podemos considerar más derivadas. A esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de caracteres en mosaico. Un organismo en mosaico o un organismo con caracteres en mosaico presenta una combinación de características o rasgos, algunos primitivos, también llamados plesiomorfías, otros más bien derivados o llamados apomorfías, los rasgos plesiomórficos heredados directamente de ancestros más antiguos, y hay veces que en un mismo linaje podemos encontrar diferentes taxones, diferentes géneros o especies que tengan una diferente distribución de características ancestrales y derivadas, porque la evolución no funciona en un único sentido y en una dirección. Si pudiéramos representar la diversificación de organismos de un linaje, no veríamos una línea recta, ni siquiera una escalera de subida, sino que veríamos una red muy compleja, con ramificaciones, coexistencias, formas intermedias. Incluso dentro de un mismo linaje pueden aparecer especies que tengan combinaciones de caracteres en mosaico diferentes entre sí. Pues bien, algo relacionado es lo que se estaba observando y es algo muy interesante de Ardipithecus. Algunas partes de su anatomía conservaban características muy plesiomórficas, muy ancestrales, relacionadas con una locomoción arborícola ancestral, como por ejemplo conservar un dedo pulgar del pie, un dedo gordo del pie, un poquito prensil, pero al mismo tiempo, en otras regiones anatómicas, por ejemplo en las partes conservadas de su pelvis, se observaban rasgos que, de alguna manera, estaban relacionados con bipedismo. En otras palabras, Ardi no encajaba perfectamente ni en una forma arborícola ni en una forma bípeda. Presentaba una combinación anatómica intermedia y única, reflejo de estar, por así decirlo, en una fase evolutiva en la que distintas adaptaciones coexistían en el tiempo. Distintas adaptaciones locomotoras a diferentes tipos de locomoción. Y en realidad eso no es extraño ni es inesperado, tal y como entendemos hoy en día que funciona el proceso evolutivo. Pues bien, pasemos ahora al nuevo estudio acerca del astrágalo de Ardipithecus. ¿Y qué aporta? Este astrágalo es uno de los huesos principales de nuestro tobillo y resulta especialmente muy útil para estudiar la locomoción porque participa directamente en la transmisión del peso corporal de un pie a otro, así como también en la movilidad y las diferentes posturas que pueda adoptar un pie. La forma de sus articulaciones, los rangos de movimiento y la manera en la que distribuye las cargas pueden aportar muchas pistas acerca de cómo podía potencialmente desplazarse un animal extinto. Y lo interesante de este nuevo estudio es que refuerza todavía más la idea de esta locomoción en mosaico que presentaba Ardipithecus, algo que ya sugería el resto del esqueleto, y es que la anatomía de este astrágalo conserva ciertas características antiguas, plesiomórficas, compatibles con una locomoción arborícola, es decir, adaptaciones útiles para estar trepando y desplazándose entre ramas, pero al mismo tiempo ya presenta algunos rasgos que son semejantes a un tobillo capaz de soportar el peso durante una locomoción bípeda. Y esto, por supuesto, nos aleja bastante de la típica imagen simplificada según la cual la evolución humana sería una transición directamente de mono arborícola a humano bípedo. Lo que parece proponer la anatomía de Ardipithecus es un escenario bastante más complejo y también bastante más interesante. Durante millones de años coexistirían estas potenciales locomociones, estas estrategias. El potencial para el bipedismo podía ya estar ahí y simplemente el uso de esta locomoción frente a la otra fue apareciendo de una manera más o menos gradual, mientras todavía se conservaban muchas de las adaptaciones a una vida completamente arborícola. Además, gracias a estos estudios también podemos desechar la típica imagen popular de que los chimpancés pueden parecerse a lo que serían nuestros ancestros, ya que su locomoción parece una adaptación propia. Al menos hasta ahora no encontramos ninguna pista de que nuestros ancestros también desarrollaran esta locomoción apoyando los nudillos, como sí que hacen los chimpancés. Puede que sea algo propio de su linaje. Así que fósiles como este Ardipithecus nos recuerdan algo fundamental sobre la evolución biológica en general y sobre nuestra propia evolución. Que el pasado y la naturaleza rara vez encajan con algo simple o con lo que esperábamos en principio. Muchas veces lo que esperamos encontrar en estas formas transicionales no es lo que realmente encontramos después. Y esto es todavía más interesante. Si os interesan estos temas, estáis de enhorabuena, porque estamos preparando cantidad de contenidos nuevos. Si no queréis perderos ninguno, os recuerdo, primero, suscribiros al canal si todavía no lo estabais. En segundo lugar, darle al botón de la campanita para activar la recepción de notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. También os animamos a que nos sigáis en las redes sociales de la Fundación PALARC y a que de vez en cuando entréis en nuestra página web donde encontraréis toda la actualidad, tanto sobre arqueología como sobre paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.